Dicho eso. De historia. No, mi joyita está relacionada con temas que hemos conversado en otras ocasiones, pero que ayer volvieron a surgir con dos declaraciones del ministro de Hacienda. Y nuevamente es analizar como joya la realidad económica del país. Cuando tú dices, mire, tenemos una decisión de tener cierto equilibrio fiscal, pero en los últimos 16 de los 18 años hemos tenido situaciones de déficit. Pero al mismo tiempo, cuando te das cuenta que en los últimos 3 años el gobierno, el presidente Boric, no cumplió ninguna de las metas macroeconómicas relevantes que se puso. Cuando empieza a dar cuenta nuevamente que hay cerca de 160.000 millones de pesos que debían haber sido pagados el año pasado en el Ministerio de Salud, por ejemplo, y que fueron, yo diría, contablemente de una manera dinámica traspasados para este año. Cuando hiciste la declaración del CAE, era una de tus propuestas de gobierno, estaba en tu programa y se multiplicó por 8 la gente que dejó pagar o la cantidad que dejó pagar de CAE. Cuando tienes más de 1.500 personas que ganan más de 5 millones de pesos y que no están pagando el CAE. Cuando usaste con el gobierno anterior, usó todos los instrumentos, vendió activos, endeudó en más de 40.000 millones de dólares en 4 años, la deuda pública subió. Usaste lo que ayer el ministro Quiroz aludía a su capital de trabajo. Bueno, te das cuenta que tiene. Creo que es 24.000 millones, no 40.000, creo. El aumento de la deuda pública en 5 años yo creo que es 40.000. Bueno, en 5 años puede ser, sí. Sí, porque 5 años metes. 5 años. Metes uno más, exactamente. Uno más, pandemia, sí. Yo creo que tiene razón, me corrijo, creo que son 5 años, 40.000 millones de dólares. Pero es una serie de medidas que no voy a hacer en este caso una nueva crítica al gobierno del presidente Boric, con el cual tengo amplísimas discrepancias, sino que volver a insistir a todos los chilenos en lo duro que va a ser los próximos años, para los gobiernos para este gobierno y para los gobiernos que vengan, y al mismo tiempo la necesidad de volver a recuperar no solo la seriedad, sino que la convicción pública de la importancia de las cifras macroeconómicas. Y yo creo que ayer lo tuvimos muy claro, y será parte de la discusión que tendremos en las próximas semanas sobre el proyecto de ley en materia tributaria y de reactivación económica que va a presentar la administración. Por si acaso una autoridad del gobierno anterior me apunta que el 2022 la meta fiscal se excedió en 3,5% del PIB. O sea, no es que se incumplió. Por eso los últimos 3 años. 23, 24, 25, los últimos 3 años. Alan Álvarez. Bueno, aquí yo creo que este va a ser un temazo que no solo nos va a acompañar ahora, sino que viene pronto la ley miscelánea, la reforma tributaria y más discusiones respecto a recorte, que sí o sí nos van a poner en la perspectiva de dar discusiones de materia fiscal. Ahora, creo que igual es importante ir despejando la retórica con la que llegó el gobierno de la emergencia fiscal. Aquí efectivamente estamos en un contexto de estrechez, en un contexto en que desaceleradamente durante los últimos gobiernos, o particularmente durante el gobierno del presidente Boric, sigue creciendo la deuda fiscal, sigue creciendo la magnitud del déficit que hay en términos estructurales cuando se calcula la regla fiscal, y que en verdad no hemos visto en estrechez de crecimiento y nuestro crecimiento tendencial está bajo el 2%. Con todo, es importante igual poner en perspectiva que igual el gobierno, más allá de que pueda tener en términos de dirección bien orientado a la necesidad de reducir el gasto, hay una cuestión que no se entiende y que es algo que yo creo que aquí la oposición tiene un tremendo punto, que es el impulso por hacer una reforma tributaria que rebaje los impuestos a los más ricos y a las empresas y la reintegración del sistema. ¿Por qué lo planteo? Porque, por ejemplo, el otro día estaba Guillermo Ramírez acá, el lunes creo que estuvo, ¿no? Sí. Ya. Y él planteaba, esta reforma no tiene ningún problema porque la rebaja de impuestos va a ser compensada. No hay ningún economista, ni de derecha, ni de centro, ni de izquierda, que haya dicho que se alcanza a compensar la rebaja de impuestos que se quiere hacer en recaudación fiscal. Entonces, creo que no vaya a ser cosa que producto de una retórica un poco estridente que le ha pasado la cuenta al gobierno, que producto de falta de gradualidad y de calibración de la discusión de la política económica, terminen agravando un problema, porque si el problema es que no hay plata, y si el problema es que no alcanza, recaudar menos va directamente a agravar esa dificultad y no se va a alcanzar a subsanar con algunos grados de recorte o de reforma de otras características. Con todo, me parece que sí es importante tener esta conversación con los pies puestos en la tierra y, por ejemplo, el proyecto de ley que presentaron el diputado Santana
y otros 2 diputados ayer de una reforma tributaria, una reforma constitucional de un artículo transitorio para echar atrás lo del MEPCO. Evidentemente tampoco son maneras de hacer oposición. Ya, hagamos una cosa, hablemos de eso y hablemos del destino del proyecto. Perfecto. De reconstrucción, de reactivación económica. Todavía está medio en duda el bautizo. Ya lo comentabas antes, el nombre. Sigamos a la vuelta, viene Kiko Mujica también, que se agrega a esta conversación. Y un último comentario de esta alta autoridad del gobierno anterior, que me dice que la deuda pública se mide como porcentaje del PIB, y en el gobierno de Boric creció la mitad de lo que había crecido. Desaceleró el crecimiento. Y en Bachelet, exacto. Creció más lento. Un ritmo menor, según. Pero fue sin pandemia y sin estallido. Es la cuenta que sacan en el gobierno anterior. Estoy solo citando el argumento del WhatsApp colaborativo. Sí, hay que pero por estar supuesto, con todos los argumentos, con todo ya. ¿Y qué dice el PDG? Todavía no me han escrito por lo de Dr. File. De Alan Álvarez, Rodrigo Álvarez, Kike Mujica en el siguiente bloque. Hacemos mesa central.